¿Estás interesado en la oportunidad de rendir el examen PMP en 2025? En este video vamos a revisar los 4 temas más importantes que tenés que tener en cuenta si tenés la intención de aprobar el examen PMP para obtener tu certificación en 2025. Avancemos con el primer tema. Entonces, el primer tema que tenemos que cubrir en profundidad es qué es exactamente el examen PMP. Las siglas PMP se refieren a la abreviación para Project Management Professional. Esta certificación es administrada por PMI, el Project Management Institute, la organización que se encarga de administrar las certificaciones más prestigiosas en la disciplina de dirección de proyectos en el mundo. Y probablemente cuando estamos discutiendo el PMP, nos estamos refiriendo a la certificación más prestigiosa en esta disciplina. Esta certificación no solamente te va a ayudar directamente a mejorar tus beneficios económicos si ya sos un director de proyectos. Ya grabamos un video entero que te voy a dejar en la descripción para entender cuánto ganan en general los directores de proyectos y cómo el PMP puede ayudarte en términos muy prácticos a mejorar tu remuneración de manera inmediata. Pero cuando estás contratando directores de proyectos, básicamente sabes que cuando contratas a un PMP, esa persona tiene que haber tenido al menos 3 años de experiencia en esta disciplina y tiene que estar sí o sí familiarizada con los conceptos fundacionales y no solamente estar familiarizado con los conceptos fundacionales, pero también tener efectivamente una buena comprensión de lo que debe hacer un director de proyecto, que va a poder lidiar con ambigüedad, que va a poder entender las necesidades de distintos stakeholders o interesados. El PMP es una milestone o un hito muy importante en la carrera de un director de proyectos. En especial si vas a trabajar con empresas americanas, porque PMI es americana, pero y tienen influencia en todo el mundo, no realmente solamente en Estados Unidos. En Europa también hay algunas alternativas, pero yo vivo en Londres y la certificación PMP es tanto o más valiosa que muchas de las certificaciones que puede emitir algún competidor de Europa, como Prince2, por ejemplo, ¿no? También en Medio Oriente el PMP es muy prestigioso, en Asia también, en fin. Te dejé ahí un link para que puedas revisar en mayor profundidad el impacto económico que el examen PMP puede tener en tu carrera. Estamos listos para avanzar con el tema número 2. Y el segundo tema que vamos a cubrir es ¿qué es exactamente lo que examina el examen PMP? La única fuente de información relevante y confiable para establecer qué va a ser examinado en el examen PMP es el esquema de contenido que publica PMI, ¿ok? Acá podés ver desde la pantalla el esquema de contenido actual, ¿ok? Te voy a dejar el link en la descripción del video también. Como podés ver, interesantemente, el esquema de contenido fue publicado en enero o entró en vigencia en enero de 2021. Por lo cual, si estás interesado en rendir el examen este año, en 2025, la primera pregunta que te vas a hacer es, hey, pero este contenido es viejo, yo estoy en 2025, tengo que rendir la versión PMP de 2025. No existe todavía la versión del PMP 2025. Básicamente, PMI también se encarga de administrar un montonazo de bibliografía emitida por ellos, porque tienen la posibilidad de colaborar con profesionales de proyectos de una inmensa variedad de industrias. Entonces, están en excelente posición para obtener visibilidad de los insights de la industria y mantener su bibliografía relevante a medida que pasa el tiempo. Entonces, para que la certificación PMP siga siendo valiosa, lo que hacen es, después de una determinada cantidad de tiempo, actualizan el contenido para que la certificación PMP básicamente siempre sea relevante. Lo más importante y la versión más reciente es la de enero 2021. En el próximo tema vamos a profundizar un poquitito más en el tema de transición. Pero lo que quiero que revisemos ahora es, como podés ver en esta parte del esquema de contenido del examen, el esquema de contenido del examen está dividido en 3 dominios. Si ya rendiste el CAPM en el pasado, vas a ver que esta parte es realmente distinta, porque no es tan específico PMI en términos de
el contenido examinable cuando solamente miras los dominios. ¿Por qué? Porque se refieren a personas, procesos y entornos de negocio. Lo descompone en mayor detalle después y lo vamos a descomponer en mucho mayor detalle en otro video. Pero al menos a grandes rasgos podés entender el porcentaje que va a estar asociado con cada uno de estos dominios en las preguntas que van a estar incluidas en el examen. O sea que el 42% de las preguntas van a estar relacionadas a personas. El 50% de las preguntas van a estar relacionadas a procesos y el 8% de las preguntas van a estar relacionadas a el entorno del negocio. Podés profundizar en tu propio tiempo en qué temas están incluidos en cada uno de los dominios que acabamos de mencionar. Te dejo el link para que lo hagas a tu propio tiempo. Avancemos entonces con el tema número 3. Si venís siguiendo las actualizaciones de PMI, sabrás que van a lanzar próximamente la 8ª edición de la guía PMBOK. Revisemos entonces el impacto que eso va a tener en tu preparación para la certificación PMP o para el examen de la certificación PMP. Como mencionamos brevemente en el punto anterior, PMI se encarga de administrar su propia bibliografía. Básicamente, capitaliza sus conexiones en la industria para encargarse de crear esta bibliografía que después va a ser una referencia para las personas que quieran prepararse para sus certificaciones. ¿Okay? Lo importante que tenés que tener en cuenta es que en el pasado, siempre que PMI introdujo una nueva bibliografía o una nueva versión de la bibliografía de forma oficial, desde ese entonces van a actualizar el esquema de contenido que acabamos de ver, que la última versión fue en enero de 2021, para introducir un nuevo esquema de contenido que va a básicamente establecer que el contenido examinable cambia en virtud del nuevo esquema de contenido que van a introducir. Siempre que introdujeron un nuevo esquema de contenido en el pasado, desde el momento que lo hacen oficial, nos dan a nosotros los profesores 6 meses para preparar nuestro contenido, para que los estudiantes puedan empezar a prepararse con el contenido más relevante. Ahora, ¿en cómo te impacta a vos si ya te venís preparando para tu examen? Mi recomendación, y la misma que le hago a todos mis estudiantes, es tratar de hacerlo lo antes posible. Porque si te dormís después, y te llega justo el momento de transición, vas a tener que volver a preparar un montonazo de contenido otra vez. Vas a desperdiciar un montonazo de tiempo, no es recomendable, trata de no hacerlo. Entonces, básicamente la situación actual, el día 28 de junio de 2025, es que PMI introdujo el borrador ya de la nueva versión del PMBOK, la 8ª edición. Y actualmente lo introdujo para que la gente empiece a proveer feedback, o los profesionales de la disciplina de dirección de proyectos empecemos a proveer feedback. Y están recopilando ese feedback y cuando se sientan cómodos con esa nueva versión de la 8ª edición, probablemente van a avanzar con la actualización del esquema de contenido. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo sé, no es mi decisión. Pero es muy probable, casi seguro que nos van a dar esos 6 meses como siempre lo hicieron en el pasado. Entonces, no tengo absoluta certeza de cuándo va a pasar, pero parece que va a pasar o a finales de este año 2025 o a principios de 2026, que van a anunciar el cambio y después de que lo hayan anunciado, empieza el periodo de ventana de 6 meses. ¡Excelente! Eso es todo lo que tenés que saber por ahora. Apúrate para rendir el examen PMP, así no te agarra el periodo de corte. Avancemos con el tema número 4. Y el cuarto y último tema que vamos a cubrir en este video es cómo preparar un plan de preparación que te deje en buena posición para pasar ese examen PMP. En el futuro creo que voy a hacer un video entero sobre cómo preparar el examen PMP, pero al menos quiero que hoy te lleves las variables más importantes. Una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que PMI te va a requerir que hagas un curso de preparación que al menos te otorgue 35 horas de preparación para poder rendir después el examen, ¿ok? Ahora, ese curso de 35 horas que, si querés revisar el mío, te lo dejo en la descripción del video, es el primer paso, ¿ok? Eso te va a ayudar a tener visibilidad del contenido, pero bajo ningún concepto eso es todo lo que tenés que hacer, ni la mayoría de lo que tenés que hacer. Lo que tenés que tener en cuenta es que
la manera en la que PMI pregunta, o formula esas preguntas es realmente ambigua por diseño. PMI este no es un examen para principiantes de la disciplina de dirección de proyectos. Sí o sí tenés que haber tenido al menos 3 años de experiencia. Entonces PMI no quiere asegurarse de que sabes la definición de proyecto. Quiere asegurarse de que te va a introducir una situación específica en la que hay alguna situación problemática y que vos vas a estar en una buena posición de deshacerte de la basura o el desperdicio de esa pregunta y entender exactamente cómo utilizar la información o el conocimiento o los frameworks que viste en el curso para después encontrar una solución a esa situación problemática. No es un paseo en el parque. Siempre trato de compartir esta simplificación con mis estudiantes. El contenido es solamente un 33% del esfuerzo. Al menos después le vas a tener que dedicar unas 70 horas aproximadamente a responder preguntas. Y siempre pasa lo mismo. Cuando empezás a responder las preguntas, te das cuenta que había un montón de cosas que no habías comprendido del todo bien. Cuando eso pase, no te asustes, no te vuelvas loco, no tires la computadora por la ventana, relaja un poco y seguí practicando. Y te vas a dar cuenta que después de 2 semanas de hacerlo con muchísima regularidad, una buena cantidad de preguntas, al menos 40, si podés hacer bastantes más, mucho mejor. Te vas a empezar a sacarle la mano a las preguntas. Y también, a medida que vas contestando preguntas incorrectas, te vas a ver obligado a volver a la bibliografía para poder revisar los temas que no comprendiste efectivamente bien. Es muy común que cuando estás viendo el curso, vas a decir, sí, Felipe, entiendo todo, pero después tenés que responder esas preguntas y resulta que no lo habías entendido tan bien. Así es que no te preocupes cuando eso pase, es común, le pasa a la mayoría de los estudiantes, está todo bien. Solamente encárgate de tener un plan que te permita tener el tiempo necesario para poder practicar bien. Otra regla es que antes de rendir el examen, o antes de submitir tu solicitud para poder rendir el examen, trates de al menos haber tenido 3, 5 prácticas en las que estás haciendo más de un 80% de las preguntas de manera correcta. Idealmente, yo recomendaría 5 prácticas de al menos 100 preguntas y con eso ya vas a estar bien. Otra cosita para tener en cuenta es que Pearson's, la organización que básicamente se encarga de administrar la experiencia digital cuando estás rendiendo el examen, tal vez es distinto según donde estés basado, no lo sé, te va a dar la posibilidad de cambiar la fecha del examen sin tener que pagar, hacer un pago adicional si haces ese cambio antes de un mes de la fecha del examen. Así es que eso tenedlo también en cuenta, ¿ok? Porque tenés la posibilidad de jugar un poco con eso. Generalmente la gente se toma entre 6 y 12 semanas para preparar el examen. Y me parece que esa regla es bastante útil. Más de 12 semanas yo pienso que es demasiado porque empezás a olvidarte conocimiento y te empiezas a jugar en contra. A mí me gusta la intensidad. Yo lo traté de preparar el menor tiempo que pude y lo hice muy cerca de las 6 semanas. Pero eso es una cuestión personal, vos conocés tu situación mucho mejor que yo, así es que esa es la información que te quería compartir por hoy. Si te ayudó el video, dale like, suscríbete, considera hacer eso, ayudaría muchísimo al canal. Espero que esto te haya ayudado, déjame comentarios si hay algún tema en particular que te gustaría que cubra en el futuro y te hago el videito. Muchas gracias por estar acá, espero que esto te haya ayudado y si le podés dar la oportunidad a mi curso, te lo agradecería muchísimo. Desde lo más profundo de mi corazoncito. Que estés bien, hasta luego.